Mis hermanos, muy buenos días. Es un gozo para mí poder estar esta mañana con ustedes compartiendo de la palabra de Dios, abriendo este espacio que la iglesia nos da de tener estos devocionales diarios. Y agradecido con el Señor, primeramente con ustedes que se conectan. Y también desde de aquí estamos orando por ustedes para que el Señor los siga protegiendo, los siga bendiciendo y que muy pronto nos podamos volver a ver y tener comunión los unos con los otros. Sabemos que en estos momentos de tanta dificultad que estamos pasando como sociedad, como iglesia y como creyentes, pues debemos estar en su palabra y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces, para no dar más preámbulos, vamos a orar y vamos a comenzar nuestro devocional en esta mañana. Oramos, Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor. Gracias por abrir estos canales en las redes sociales, Señor, para poder proclamar tu evangelio, Señor. Te pido por mis hermanos que están hoy conectados, Señor, para que tú los sigas guiando, los sigas cuidando, Señor. Pero que también nosotros como responsables de tu evangelio lo podamos proclamar al mundo, Señor. A este mundo que tiene tanta desesperanza, Señor, pero que gracias a tu Hijo podemos dar esperanza a aquellos que no la tienen, Señor. Te damos gracias por lo que nos has dado, Señor, por las circunstancias en las que hemos pasado en esta semana, Señor. Y te pido que nos sigas fortaleciendo en este nuevo día. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me ha guiado para este devocional en el Salmo 63, un salmo en el cual el Señor me ha mostrado muchas de las cosas que debemos tener nosotros como creyentes, que debemos estar esperando en nuestro Señor. Sabemos y conocemos este salmo por un himno que hemos cantado en él y también lo hemos memorizado, pero también vemos lo que el rey David estaba pasando en ese momento que escribía este salmo y es algo no parecido a lo que estamos viviendo hoy como sociedad, pero sí es algo que nos confronta muchísimo en quién debemos esperar. Y vamos allí a este salmo para empezar. Salmo 63 del 1 al 11. Salmo 63 del 1 al 11. Salmo 63 del 1 al 11. Les voy a dar unos segunditos para que vayan allá a este salmo. Mientras lo están buscando, el salmo lo escribió el rey David y estaba pasando, cuando escribió este salmo, estaba pasando por gran aflicción en su corazón porque su hijo Absalón lo estaba persiguiendo. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 15 si quieren ir a ver más de la historia y cómo es que el rey David escribió este salmo. Entonces, Salmo 63 del 1 al 11 dice la palabra de Dios. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegra en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira serán cerradas. Y para empezar, mis hermanos, en este salmo veo 4 puntos fundamentales en la vida del rey David y también algo que nos puede servir para nosotros, para nuestra vida. El primer punto es una relación personal con Dios. Eso lo podemos ver en el versículo 1, versículo 6 y versículo 8. En el versículo 1 dice, Dios, Dios mío eres tú. Y en esta porción o en este punto, la palabra Dios es Elohim.
Es el Dios creador, el Dios todopoderoso. El rey David sabía que no había otro Dios sobre la tierra sino este, el creador. Y sabía que el primer lugar en su vida tenía que ser él. Espero, mis hermanos, que también sea el primero en nuestras vidas. En estos momentos de dificultad que estamos pasando, debe ser el primero en nuestras vidas. Sigue diciendo, de madrugada te buscaré. Y aquí vamos a hacer un paralelo con el versículo 6. Dice acá en esta frase del versículo 1, de madrugada te buscaré. Y en el 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Interesante, el rey David nos está diciendo que debemos buscar a Dios de madrugada. Y no solamente de madrugada, sino en el transcurso del día y también cuando estemos en la noche, cuando hayamos llegado de nuestro trabajo, buscarlo. Sé que en este momento podemos tener mucho tiempo libre y no estamos trabajando, pero debemos estar meditando todo el día en la palabra del Señor. ¿Y por qué el rey David dice que de madrugada te buscaré? Lo primero que hacía el rey David cuando amanecía y abría sus ojos era buscar a Dios, era darle gracias a Dios por todas las cosas que el Señor había hecho, porque lo había guardado, porque lo había cuidado y porque él tenía que hacer o pedir más bien que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Y algo que me hacía recordar de esta frase es lo que vimos en Sasaima, para los que pudimos tener la posibilidad de ir a principio de año. El pastor Carlos Carrizosa nos hacía una pregunta muy valiosa y era, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando nos levantamos? Y sabe, mis hermanos, y debo decirlo con mucha pena, y es que muchas veces nosotros lo que hacemos es coger nuestro celular, mirar las últimas noticias, mirar quién nos escribió, quién nos llamó. A veces hasta ignoramos a nuestras esposas o a nuestros hijos. Salimos corriendo porque se nos está haciendo el tarde, vamos al baño, nos bañamos, nos desayunamos, salimos. Y cuando vamos en el bus, en el carro, en la ruta, en cualquier medio de transporte, nos acordamos de Dios y decimos, ay Señor, que hoy me vaya bien. Y eso es todo lo que nos acordamos o todo lo que buscamos de Dios. Pero lo que el rey David nos quiere enseñar aquí y lo que yo también quiero mostrarles es que no debemos hacer eso, no debemos estar buscando otras cosas. Lo primero que debemos hacer cuando nos levantemos es buscar de Dios, es orar, es tener un tiempo devocional, es tener un tiempo de comunión con el Señor en oración, pidiéndole que se haga la voluntad de Él en nuestras vidas en el transcurso del día. Pero como en el versículo 6 nos habla que también en la noche, y saben, mis hermanos, a veces nosotros cuando llegamos cansados del trabajo, cansados de todas las cosas que nos pudieron pasar en el día, a veces no nos acordamos de Dios y lo único que hacemos es me voy a acostar y me voy a dormir y pensamos que ahí se acabó todo. Pero el rey David le está diciendo que no, en su lecho, en su cama, está meditando en su palabra, que en las vigilias se acordará de él. Las vigilias es la vigilancia que tenía que hacer el rey David por lo que le estaba pasando, por la situación que estaba pasando, y él estaba recordando las promesas que Dios les hizo. Y también eso debe ser algo para nosotros. Debemos estar memorizando la palabra. Cuando lleguemos debemos darle gracias a Dios porque Dios nos ha cuidado, porque Dios nos ha protegido de muchos males que nosotros no hemos visto. Nos ha protegido de cosas que a veces nosotros ni pensamos que nos pudieron haber pasado, pero que por la voluntad del Señor no pasaron, y eso debemos darle gracias por lo que hemos vivido como creyentes también. Y también debemos darle gracias por lo que ha hecho el Señor en estos tiempos, porque nos ha cuidado. Espero que ninguno de mis hermanos que están pues, esté contagiado de este virus. Pero si lo está, debemos estar dando gracias al Señor, porque por algo lo hizo. Y Él tiene un propósito eterno sobre esas cosas. Sigue diciendo el versículo, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde aguas no hay. Y ese mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. A veces vemos y hemos conocido los frutos de la carne, que es el pecado. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ese pecado queda a un lado. Y nuestra carne comienza a anhelar a Dios. Y nuestra alma tiene sed, pero no sed de agua, ni sed de hambre, sino sed de conocer la palabra de Dios, de poder ir a la palabra de Dios, de poder compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que debemos hacer, eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos estar haciendo, estar anhelando su palabra.
estar teniendo esa sed de poder ir a memorizarla, de poder ir a compartir del Evangelio. También el rey David nos dice otra cosa muy importante. No importa las circunstancias en las que estemos, el Señor siempre está. Y dice, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Pero también vemos qué hace el Señor con nosotros cuando estamos pasando por esta circunstancia. Y quiero que vayamos al versículo 8. Versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti y tu diestra me ha sostenido. No importa la situación en la que estemos, mis hermanos, no importa las aflicciones que estemos pasando, no importa si tenemos un problema económico, si tenemos un problema de salud, si tenemos un problema de techo. Sabemos que el Señor nos ha sostenido hasta este momento. Y el rey David lo tenía súper claro. Él sabía que el Señor lo iba a sostener. Y algo más hermoso que podemos ver en el versículo 8 es que su alma estaba pegada a Dios. Sin importar las circunstancias en las que estaba pasando el rey David, él sabía que su alma estaba pegada a Dios, que su confianza estaba en Él, era total, no había duda de confiar en su Señor. Pero sabe, mis hermanos, a veces cuando nosotros también estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos pasando por muchas pruebas, nosotros nos comenzamos a alejar del Señor y comenzamos a irnos y no nos apegamos como el rey David. Y saben, mis hermanos, en estos momentos tan difíciles que estamos pasando como sociedad y como iglesia, debemos apegarnos más a Dios, de poder estar con Él. Y ese es el ánimo que el rey David nos dice. Después de tener una relación personal y de ver estos aspectos, vamos a ver el segundo punto, que es un Dios poderoso y glorioso. Y eso lo vemos en el versículo 2, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y el rey David había visto a Dios manifestar su poder y su gloria al transcurso de su vida. Él sabía lo poderoso que era su Dios. Y eso lo vemos desde que él mató a Goliat, por todas las circunstancias que pasó, después siendo rey, después en su propio pecado, podríamos decir, se vio la misericordia y la gloria de Dios ahí manifestada y el poder de Él. Y en sus últimos días, porque fue un rey recordado. A veces lo recordamos por lo malo, pero también lo recordamos por las cosas que hizo. Y eso también es para nosotros, que nosotros también debemos estar confiados de ese Dios poderoso que tenemos, de ese Dios glorioso que se manifiesta en todo tiempo en nuestras vidas y se está manifestando el día de hoy. Otro punto importantísimo que vemos es Dios nos salva y nos protege. Eso lo vemos en el versículo 7, versículo 9 y versículo 10. Pero quiero detenerme aquí en un momento y quiero animar y quiero hacerle una invitación a las personas que nos están escuchando. No sé si hay alguien que nos escucha por primera vez o nos está viendo por primera vez. Y quiero hacerle esa invitación. Puede ser que en este día no haya esperanza para tu vida. Tú piensas que con esto que está pasando no hay ninguna solución. Pero quiero decirte que sí hay una solución y la solución es Cristo. Nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el creer en Él y entregar nuestra vida a Él nos hace merecedores de la vida eterna. Quita el pecado y somos salvos. Esa es la cura para este virus. Y para un virus mucho mayor y peor que es el pecado. Entonces te animamos. Siguiendo con nuestro estudio, y como veíamos es un Dios que salva. En el versículo 7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En el versículo 9 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en sitios bajos de la tierra. Los destruirá a filo de espada, serán porción de los chacales. Debemos entender que nuestro Dios nos protege y nos cuida y nos salva. Él entregó a su Hijo para salvarme a mí y salvarte a ti. Y Él nos protege de todo mal, de todo peligro, de cosas que nosotros a veces ni nos imaginamos. El Señor nos cuida. Y inclusive, como les decía al principio, si el Señor permite que nosotros tengamos este virus, ¿qué con nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Esperar que el mundo cree una cura para salvarnos de esa enfermedad? ¿O debemos ir a Dios? Yo pienso y espero de todo corazón y oro por eso, de que estemos buscando a Dios. De que Dios sea nuestro protector y nuestro auxilio, nuestro amparo y nuestro socorro.
y no esperando que el hombre o que el gobierno o que las maquinarias hagan cosas o los grandes laboratorios hagan una cura, sino debemos buscar al Señor. ¿Y qué pasa si el Señor nos lleva a su presencia por medio de esta enfermedad? Pues también tenemos que darle la gloria y la honra, porque Él también nos está protegiendo y también Él quiere que nosotros estemos con Él. Y es ganancia, nuestra muerte es ganancia. Ahora, para terminar, vemos el último punto en el cual debemos estar pensando, y es una vida de testimonio. Y eso lo vemos en el versículo 3, al final dice, mis labios te alabarán. En el versículo 4 dice, así que te bendiciré con mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con júbilos te alabará mi boca. Una vida de testimonio, mis hermanos. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a tener una vida de testimonio. Podemos cantar alabanzas hacia nuestro Dios. Podemos mostrarle al mundo que nosotros somos contrarios a ellos. Que aunque estemos en esta situación, nuestra fe y nuestra confianza está en nuestro Dios. Y espero que así sea. Espero que el testimonio que nosotros estemos dando a nuestros vecinos, a nuestra familia, sea de que Cristo está viviendo en nosotros. Que Cristo es el que verdaderamente está. Y que lo que estemos proclamando con nuestras palabras sea el Evangelio. Y aquí quiero agradecerle muchísimo a los hermanos que se han dispuesto a predicar el Evangelio por el Facebook, por el Twitter, por el Instagram, y animarnos a nosotros también a seguir esos buenos ejemplos de poder estar compartiendo. El Señor nos abrió estos canales y lo único que nosotros debemos hacer es aprovecharlos, de poder estar compartiendo de su palabra. También dice que los labios de júbilo te alabarán con mi boca, que nuestros labios también canten alabanzas con entendimiento. A veces decimos, no, yo no canto porque no sé, pero debemos también levantar alabanzas al Señor. Así nuestro talento no sea la música, pero sí debemos hacerlo, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y un último punto que vemos acá es en el versículo 11, y dice, pero el rey se alegra en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras serán cerradas. Lo interesante y lo más hermoso, mis hermanos, en esta mañana es que el Señor se bendecirá, se gloriará cuando Él vea que nuestras vidas están transformadas y que estamos haciendo su voluntad. Mis hermanos, en nuestras manos está el poder llevar el Evangelio a otros. En nuestras manos está es darle esperanzas a este mundo que no sabe qué hacer, que hace aislamientos, que hace muchísimas cosas pensando que con eso se pueden cubrir. Pero sabemos que lo único que puede cubrir y lo único que puede salvar es Cristo Jesús. Entonces en esta mañana los animo, mis hermanos, a que sigamos la carrera que Dios nos ha puesto por delante, sin perder el rumbo, siempre fijándonos en la meta que es Cristo. Mis hermanos, quiero terminar en oración, esperando que nos veamos pronto, que el Señor los siga guardando, los siga cuidando y nos vemos en una próxima oportunidad. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, por lo que, Señor, tú has permitido que pasemos. También por proclamar tu evangelio te damos gracias. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén.